tal? Empiezo por mostrar a ustedes mi colección de revista Proceso. Son números que vienen desde 1976 hasta cerca del año 2000. Después ya dejé de coleccionarla, pero tengo este ejemplar donde se detalla cómo se dio la sustitución de Jongitud Barrios y cómo entró el Bester Gordillo a hacerse cargo del sindicato de los trabajadores, ¿sí? Fue un día domingo. Carlos Jongitud Barrios estaba por salir con su familia a la misa, a la iglesia, cuando recibió una llamada que se presentara en Los Pinos. Salió de ahí destituido como líder vitalicio de Vanguardia Revolucionaria, era el nombre que recibía entonces, el mismo cargo que hoy detentaba el Bester Gordillo, por lo menos hasta donde van las noticias, de manera vitalicia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó hace 24 años? Bueno, México se aprestaba a ser un país dependiente de los Estados Unidos, y las dos bastiones más importantes que había que controlar eran ni más ni menos que el petróleo primero y la educación después. Y como ustedes recordarán, porque se ha estado mencionando mucho a partir de la detención del Bester Gordillo el día de ayer 26 de febrero, esto equivale a lo que se hizo en 1989 con Joaquín Hernández Galicia Laquina, que era el líder del sindicato de los petroleros. Yo estoy entre acelerado y buscando encontrar relaciones. Traigo una cantidad de temas. Me parece que lo más importante que hay que comenzar por decir es que este suceso que está pasando en estos momentos, esta noticia que está en marcha, tiene un parangón prácticamente igual, un símil con la manera como Carlos Salinas de Gortari tomó control del poder político de la presidencia de México. La similitud, además, entre la conquista de la presidencia por parte de Carlos Salinas y la conquista de la presidencia por parte de Enrique Peña Nieto es muy parecida, aunque no es igual. Sin embargo, me parece que hoy todavía es mucho más ilegítimo Enrique Peña Nieto que lo era entonces Carlos Salinas de Gortari en 1988. En aquel entonces Salinas compitió contra Cuauhtémoc Cárdenas, contra Manuel Cloutier y contra doña Dolores Ibarra, y se dio aquel fenómeno que se ha vuelto parte de la picaresca política nacional, cuando se cayó el sistema, se cayó de Y, se cayó con doble L, pero de una votación que ganaba de una manera arrolladora Cuauhtémoc Cárdenas, se pasó a una situación de pérdida, que perdió, ¿no? Y la manera como Carlos Salinas de Gortari reacciona en enero de 1989 es mandando al ejército, a detener, a sembrar un cadáver, a detener a don Joaquín Hernández Galicia, que había dado instrucciones para que sus afiliados, los obreros petroleros, votaran por el hijo de Tata, el hijo de Lázaro Cárdenas, por Cuauhtémoc Cárdenas. Toda la región huasteca, veracruzana, tamaulipeca, fue abrumadoramente en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy en día, el triunfo de Peña Nieto es ilegítimo para todos los que sabemos cómo se dieron las cosas. Por más que repita y machaque la televisión,
Se compraron votos, se coaccionó, se dio tarjetas Monex, solamente que el país hoy es un país diferente y tal parece que hay una voluntad definitivamente comprometida con hacer de México un país que forme parte de la órbita económica de los Estados Unidos. Encontré otra revista también que tiene que ver con esto mismo. Es la revista de la primera semana de 1994, cuando se anuncia la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El día de hoy, de no ser por este tema que salió apenas ayer a las 8 de la noche, yo pensaba referirme a los grupos paramilitares que se están organizando en todo el país. Es Carlos Salinas de Gortari. No son movimientos espontáneos, son movimientos que tienen que ver con la balcanización de México. ¿Por qué se da el relevo de Elba Ester Gordillo? Bueno, yo no tengo la menor duda. Ella funcionó perfectamente para convertir en 24 años a la juventud mexicana en mano de obra baratísima para ir a hacer los trabajos que ni los negros, es una frase de Vicente Fox, quieren hacer en los Estados Unidos, o bien para que hoy en día estén resignados a percibir un sueldo de 7 pesos la hora, es decir, 56 pesos al día. Una juventud silente, una juventud con mucho miedo, una juventud que se ha acostumbrado a callar, a no oír y a no ver, ¿sí? Pero hay otro gran producto que Elba Ester Gordillo le deja al Estado mexicano, a la clase gobernante. Haber convertido al pobre maestro, no voy a quitarlo de pobre, al maestro de pueblo de 1989, en el maestro de pueblo en el 2013, pero con auto. Entonces el servicio a los Estados Unidos de Elba Ester Gordillo ha sido redondo. Le ha convertido mano de obra baratísima para que satisfagan sus necesidades y le ha dado un mercado cautivo para que el maestro mediocre de hace 24 años siga siendo el mismo maestro mediocre pero con automóvil, ¿sí? Y eso los convierte en una clase media con mejores ingresos de entre 6,000 y 10,000 pesos en promedio, y pero además como una fuerza política y electoral al servicio del mejor postor, que es lo peor, al servicio del mejor postor. Cae Elba Ester Gordillo y yo me pregunto, ¿acaso no recordamos que hace un par de meses, al ser electa como líder vitalicia, hubo 3,206 votos de 3,280, es decir, casi votaron todos, menos 74 delegados sindicales de todo el país por su líder? Es decir, hay 3,206 truanes y ampones que deben estar en la cárcel porque son cómplices. Y lo peor de todo es el sistema educativo que nos lega esta mujer. Es un sistema que da grima, es deprimente. Son pugnas en el poder. Cuando quitaron hace 24 años 25 años a la quina, estuvo primero Torres Pancardo, luego estuvo este otro, y ahora está Romero Deschamps. Y Romero Deschamps es otro líder que, al igual que Elba Ester Gordillo, hace ostentación de toda la manera corrompida de gastar y de utilizar el dinero mal habido. Le regaló a su hijo un carro de 2 millones de dólares, ¿no? Un Ferrari. Esto podría ser una acción importante si después del Elba Ester Gordillo se siguiera con todos los líderes políticos
pero también con los líderes sindicales, pero también con los gobernadores, pero también con los presidentes municipales. Las presidencias municipales están convertidas en centros de corrupción, llenos de asesores, que todos son pagados con nuestros impuestos. Hace rato venía una persona, al comprar una revista, tú generas impuestos, aunque no hagas una declaración fiscal formal, ¿sí? ¿Qué sigue? Yo tengo este panorama que lo comparto y lo dejo aquí como un testimonio. Hay dos intereses de Carlos Salinas: el petróleo y las telecomunicaciones. ¿Quiénes son los que se oponen a que haya cambios como personeros, como personajes? A que haya cambios en esos dos sectores, en petróleos y en telecomunicaciones. En telecomunicaciones es Emilio Azcárraga. Él va a ser el siguiente, él es el creador, es el doctor Frankenstein que hizo a Enrique Peña Nieto, le van a dar crank. De hecho ya se rumora de que ya aceptó que se comparta el mercado de televisión abierta. Pero el otro me parece todavía más interesante. Creo que la persona, porque es cosa de personas aquí, que más defiende que Pemex siga siendo una empresa pública de todos los mexicanos, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y no dudo que sea... Hoy César Camacho, el presidente del PRI, declaró: va a haber más noticias. Esa va a ser la siguiente noticia, y si no, ya verán ustedes lo que va a pasar. Gracias.